Hola a todos, ¿cómo están? Hola amigos, bienvenidos a todos a esta charla de Aprendiendo Juntos. El día de hoy hablaremos sobre memoria, de cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a este trabajo tan importante que nos acompaña toda la vida, que es el recordar. Bienvenidos a su podcast, porque la charla entre amigos es la mejor terapia. Hola, y bueno, ¿qué les parece el tema de hoy? Hola, soy Liliana Abigail Ortiz Miranda y soy psicóloga en formación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, como ya les había comentado, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema tan importante y tan interesante que es el tema de la memoria. Y bueno, como primera instancia, vamos a empezar hablando de estas primeras investigaciones sobre la memoria. Y bueno, estas primeras investigaciones experimentales sobre la memoria se deben al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, que al final del siglo XIX estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido y defendió que el mecanismo de la memoria requiere de una única actividad, que es la repetición, justamente para que los datos que recordamos se asocien entre sí. Y bueno, más tarde, Frederick Bartlett estudió la memoria utilizando historias y no sílabas sin sentido, como Ebbinghaus, e introdujo en la psicología la teoría de los esquemas y su influencia en los recuerdos. Y bueno, definió a estos esquemas como conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de las experiencias pasadas. Estos conocimientos están organizados en forma de representaciones mentales y constituyen nuestro conocimiento sobre un objeto o un acontecimiento. Y bueno, después llega Korsakoff en 1887, en donde publica las primeras descripciones del síndrome que llevaba su nombre, para que después, en 1890, William James distinguiera entre memoria primaria y memoria secundaria. Por consiguiente, luego llega Lashley en 1930, donde buscó el asiento de la memoria en el cerebro y concluyó que las deficiencias dependían de la cantidad del cerebro lesionado. Ya después, en 1937, Papez define un conjunto de estructuras cerebrales implicadas en la memoria. Después llega Watson y Skinner en 1938, en donde hablan de estos hábitos y aprendizaje en los animales, como es el condicionamiento operante. Y Hebb en 1949, basado en la idea de Ramón y Cajal de que el aprendizaje formaba nuevas conexiones entre neuronas, propuesto que la memoria a corto plazo está mediada por circuitos reverberantes. Y después vienen hechos aún más importantes como son los de Scoville en 1953, que es quien opera al paciente HM, para que después Milner en 1957 estudiara al paciente HM y concluye que la severidad de la amnesia está ligada a la gravedad de las lesiones en el hipocampo, el cual también reporta resultados de recesión unilateral sobre la memoria verbal o no verbal. Y finalmente, Hayden en 1959 demostró que todo estímulo de las células nerviosas implica una elevación del contenido de ARN y por tanto sus cambios se consideran el mecanismo bioquímico de las huellas de memoria. Y bueno, fue así cuando la psicología cognitiva actual, inspirándose en los estudios de Bartlett, considera que el ser humano interpreta toda esta información en función de sus conocimientos previos, o sea, esquemas personales, y así construye sus recuerdos. Los recuerdos, pues, contienen más y menos que los hechos vividos. Más, por ejemplo, porque hay un trabajo de estructuración e interpretación, y menos por la selección de hechos relevantes y la eliminación de lo que no nos interesa. Y bueno, hablando ahorita un poquito de la actualidad, los psicólogos y los neurocientíficos que estudian esta parte de la memoria consideran que esta es un conjunto articulado de sistemas, procesos y niveles de análisis. Y bueno, ya una vez informándoles y recapitulando un poquito de estas primeras investigaciones sobre la memoria, entonces viene la pregunta, ¿qué es exactamente la memoria? Y bueno, la memoria es un proceso que nos permite registrar, almacenar y recuperar información, así como reaccionar a señales y situaciones que han actuado sobre nosotros. Y bueno, dentro del tema de la memoria, existen varias clasificaciones, varios tipos. Por ejemplo, que es la memoria a largo plazo y a corto plazo, en donde la de largo plazo se va a dividir en declarativa o no declarativa. Y bueno, dentro de la memoria declarativa o explícita, entran todos estos hechos que pueden recordarse conscientemente y declararse o describirse a otras personas. Mientras que la memoria no declarativa o implícita son todas estas formas no conscientes de memoria que se manifiestan como un cambio de conducta sin que se haya a un recuerdo consciente, como es todo esto de la habilidad motora. Bueno, dentro de la memoria declarativa o explícita existe la memoria episódica y la semántica episódica, pues eso es todos estos acontecimientos que han ocurrido en el pasado de la vida personal, y la semántica son todos estos conocimientos generales relativos a objetos del entorno y su significado. Mientras que la memoria implícita o no declarativa se divide por el priming, memoria de procedimiento, y aprendizaje asociativo. Mientras que el priming es toda esta influencia de nuestras experiencias, de modo que podemos disponer más fácilmente de estímulos que hemos conocido previamente.
mientras que la memoria de procedimientos son todas estas destrezas aprendidas expresadas solo a través de su ejecución, representa el saber cómo, mientras que el aprendizaje asociativo son todas estas asociaciones condicionadas como las descritas por Pavlov. Pero no queda ahí, también existe la memoria procedural, que es toda aquella que almacena la información relacionada con procedimientos y o estrategias que nos permiten interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, se encuentran las habilidades motoras que hemos aprendido, como es el escribir, el conducir, el montar en bicicleta, abrocharse las botas, entre otros. Y bueno, también existe esta memoria de trabajo, que es un sistema como de memoria tampón que les permite coordinar varias actividades de manera simultánea. Y bueno, en esta forma da para asociar un conocimiento nuevo con conocimientos que ya conocíamos, y este a su vez nos permite aprender. Y bueno, entonces a todo esto, ¿qué es lo que provoca la pérdida de memoria? Bueno, la pérdida de memoria puede resultar de una lesión en el cerebro, la cual puede ser causada por algún tumor cerebral o por falta de vitamina B12, el alcoholismo crónico, tumores, infecciones o coágulos de sangre en el cerebro, o también la radiación que se presenta bajo tratamientos como para el cáncer y puede ocasionar la pérdida de memoria. Y pues bueno, chicos, ya para finalizar, solo le quiero dejar este dato interesante que dice que los recuerdos no se pierden. De hecho, nada se olvida, solo se esconden y se almacenan muy al fondo de nuestra memoria, y en ocasiones basta un dolor para evocar un súbito recuerdo de infancia. Por ejemplo, un dato que casi creíamos olvidado es algo muy habitual en nosotros. Y bueno, ya como finalización, quiero recomendarles el libro de la memoria humana de Milan Kundera. Es el capítulo 7 y de aquí fue donde saqué toda esta información. Muchas gracias.